Buenos días con todos. Vamos a tratar de dar conceptos importantes, sobre todo en lo que es la definición y manejo de estas dos patologías. Con respecto a lo que es neumonía adquirida en la comunidad, es una de las patologías que con mayor frecuencia van a ver en la atención que ustedes van a realizar a partir de ahora en esta nueva etapa en el SERUNS. Vamos a ver que la neumonía sigue siendo la etiología infecciosa más frecuente de consulta, no solamente en consulta externa, sino también, o de forma ambulatoria, sino también en emergencia. Bueno, según la OMS, sigue siendo la causa más frecuente de mortalidad, la segunda causa más frecuente en países poco desarrollados como el nuestro, ¿no? Y la sexta más frecuente en países desarrollados. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad es una infección del parénquima pulmonar, que puede ser de curso agudo o subagudo. Dentro de las etiologías, sabemos que las etiologías más frecuentes sigue siendo la etiología bacteriana, siendo el agente infeccioso más frecuente el neumococo. Actualmente la incidencia de infección por neumococo ha descendido con el uso de la vacuna, sobre todo en pacientes de la tercera edad. Veremos más adelante que el factor de riesgo más importante para el desarrollo de este tipo de infecciones va a ser la edad. Es mucho más frecuente en el grupo etario por encima a los 65 años. Ahora, dentro de lo que es la fisiopatología, no solamente va a depender del agente infeccioso, también dependerá de las condiciones del paciente o del huésped, ¿no? Teniendo en cuenta que ciertas condiciones como puede ser el inmunocompromiso puede aumentar el riesgo de tener este tipo de infecciones. Dentro de lo que es obviamente neumonía hay varias clasificaciones. Con respecto al lugar de donde es adquirida la infección, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo dice, es la que es la infección adquirida fuera de los ambientes sanitarios u hospitalarios. Y la neumonía nosocomial es aquella en la que se da o se desarrolla dentro de ambientes de atención en salud. Ahora, dentro de los factores de riesgo, como ya hemos mencionado, el más importante es la edad. Nuevamente, aquí definiciones, es una revisión del UpToDate, perdón, un momento, listo, donde neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se adquiere fuera de los ambientes de atención a la salud, neumonía nosocomial es aquella que se adquiere dentro de lo que es el ambiente hospitalario. Hay que recordar que dentro de lo que es neumonía nosocomial, que ustedes no verán de forma frecuente, está incluido lo que es la neumonía asociada al ventilador mecánico. La definición que se utilizaba antes de neumonía asociada o relacionada con atención en salud o neumonías, ese tipo de definición se ha quitado actualmente en la última guía dada por la ETS en el 2019. Dentro de lo que es la epidemiología, sobre todo tenemos referencia de Estados Unidos, la neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo una causa frecuente de atención, tanto ambulatoria como hospitalaria. Se reporta aproximadamente más de 4.5 millones de atenciones por esta causa. En Estados Unidos es la segunda causa de hospitalización y la primera causa de muerte de etiología infecciosa. Aproximadamente la tasa de incidencia viene a ser de 650 casos por cada 100.000 habitantes. Y una cosa muy importante y bastante importante de ver es de que aproximadamente el 9% de los pacientes que van a ser hospitalizados por neumonía van a requerir una rehospitalización por el mismo problema, cosa que aumenta lo que viene a ser los costes en salud. Dentro de lo que es la etiopatogenia, vamos conceptos muy claros. ¿Cómo yo tengo o puedo desarrollar neumonía? Es por la inhalación de gotitas respiratorias que contienen a estos microorganismos patógenos, entre ellos bacterias y también virus. Vamos a ver que no solamente puede ser por la inhalación de partículas respiratorias, sino también por la microaspiración de secreciones provenientes de la cavidad orofaringea. En menor proporción puede ser por la inhalación de aerosoles. Obviamente, ciertos factores del huésped van a favorecer la proliferación de esta infección a nivel alveolar. Actualmente, ya también sabrán ustedes de que hablamos de una microbioma a nivel alveolar,
donde esta alteración de esta microbioma a nivel alveolar también va a favorecer la proliferación de estos agentes patológicos y como consecuencia el desarrollo de ese tipo de infección. Dentro de los factores de riesgo, bueno, la tabla es un poco pequeña, tenemos la edad. Es mucho más frecuente en el grupo etario por encima de los 65 años. Otros factores de riesgo son las enfermedades pulmonares crónicas, entre ellas el EPOC, el asma, pacientes con bronquiectasias. En nuestro país somos un país muy prevalente de este tipo de patologías, sobre todo secundarios o como secuelas de tuberculosis. Bien. Otras comorbilidades que van a favorecer la infección son las enfermedades cardiovasculares en general, ¿no? Diabetes, son factores que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar a nuestros pacientes. Dentro de los que otros factores de riesgo son los hábitos tóxicos, el consumo de tabaco, bien. Obviamente, pacientes con inmunocompromiso, sea por infección por VIH, pacientes oncológicos o que requieren algún tipo de tratamiento biológico que puede inmunocomprometer al paciente. Son factores que tenemos que tener en cuenta para valorar la etiología y obviamente la evolución de la enfermedad en mi paciente, en este caso de la neumonía. Dentro de los agentes causantes de este tipo de infección, lo más frecuentes son las bacterias, siendo neumococo todavía el agente etiológico más frecuente. Actualmente los virus han tenido un papel importante en lo que es la patogenia de esta infección. No olvidemos la infección por SARS-CoV-2 en la época de pandemia, que fue una causa importante de mortalidad a nivel mundial. Dentro de las bacterias, dentro de la clasificación de la neumonía, aparte de hablar de neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria, hablamos de neumonías típicas y atípicas, que realmente es más definiciones académicas que prácticas. Esto se basa con respecto al agente causal de la neumonía. Con respecto a neumonías típicas, son cuando son causadas, ¿no?, por agentes como viene a ser neumococo, Haemophilus influenza, entre otros. Bacterias atípicas, micoplasma, clamidia, legionela. Y los virus, un punto aparte, también causa frecuente de neumonía en nuestro medio. Actualmente estamos viendo muchos casos de neumonía por influenza. La causa más frecuente, el agente más importante en este grupo de, de virus sigue siendo la infección por SARS-CoV-2. Dentro de lo que es el cuadro clínico, cuándo sospechar, cuándo pensar que un paciente tiene neumonía, obviamente hay que ver de que el paciente, no todos los pacientes van a tener el cuadro clínico característico o típico. El paciente va a venir contando un cuadro clínico de fiebre, tos muchas veces productiva, que se puede asociar a disnea, se puede asociar a dolor de características pleuríticas, bien, entre otras cosas. Generalmente eso se ve en pacientes que tienen una clínica típica. En pacientes con comorbilidades, inmunocompromiso o mayores, esta clínica no va a ser tan típica. Y también se puede ver en ocasiones que el paciente, previos al inicio de este tipo de síntomas, van a tener cuadros catarrales. Y pueden presentar síntomas como puede ser sibilancias, signos de broncoespasmo, ¿no? Hay que pensar en ese caso que probablemente la causa sea viral, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios, hay ciertos conceptos en lo que es la historia clínica, el examen físico del paciente que nos puede ayudar a pensar que el paciente puede presentar un agente etiológico específico. Debemos recordar de que no siempre vamos a aislar el agente etiológico, es muy poco probable aislarlo, pero podemos sospechar cuál es la causa dependiendo de los síntomas, la clínica del paciente y obviamente teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. Con respecto al diagnóstico, ¿no? No existe una prueba definitoria para hablar de cuándo un paciente tiene neumonía. El diagnóstico se establece por hallazgos clínicos y por hallazgos radiológicos, ¿bien? Que es suficiente para poder catalogar a mi paciente que tiene o presenta una neumonía. Estudios como puede ser estudios microbiológicos, laboratoriales, entre otros, no se hace de rutina o de primera intención. Se va a realizar en pacientes, como veremos más adelante, con ciertos criterios de complicaciones o de severidad. Dentro del estudio que debemos realizar para confirmar el diagnóstico de neumonía tenemos la radiografía. Sigue siendo el instrumento que tenemos a mano para poder valorar si un paciente presenta o no presenta neumonía.
Vamos a pedir una radiografía de tórax en incidencia posterior anterior y de preferencia también de incidencia lateral. Bueno, dependiendo en qué mi tórax no hallo o escucho las alteraciones que me sugieren la presencia de neumonía. En pacientes, nuevamente, adultos mayores e inmunocomprometidos, los hallazgos radiológicos no van a ser típicos. Tenemos que ver de que no voy a ver la típica infiltrado o consolidado alveolar debido a la neumonía. En ellos puede variar un poco los hallazgos radiológicos y eso lo irán aprendiendo conforme vayan viendo radiografías de tórax. Otro tipo de estudios de imágenes aparte de la radiografía, tenemos a la tomografía. La tomografía tampoco es un estudio que vayan a tener a mano en atención primaria, pero sí en el ambiente hospitalario. La tomografía tampoco se realiza de rutina o de primera intención en los pacientes con neumonía y debe plantearse en aquellos pacientes donde sospechamos complicaciones, como es la presencia de derrames de tipo paraneumónico o empiema. Otro tipo de estudio de imágenes que está ganando muchos adeptos actualmente es la realización de ecografías pulmonares. Sobre todo es de mucho más fácil realización, depende mucho de la persona que realiza la ecografía para determinar si el paciente presenta o no presenta cambios sugerentes de neumonía y sobre todo su uso se ha visto mucho más útil en aquellos pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos y no pueden ser trasladados fácilmente a áreas como el ambiente de tomografía para realizar este tipo de estudios. Entonces, una radiografía, estas son radiografías de pacientes con neumonía. La radiografía que está en el lado izquierdo de ustedes es una radiografía típica, una radiografía que vemos en un paciente con una neumonía probablemente de etiología bacteriana, donde vemos un infiltrado, un consolidado, una radiopacidad homogénea en lo que corresponde al lóbulo inferior derecho, o si quiere localización paracardíaca derecha, con obturación del seno costofrénico derecho, que me haría pensar que este paciente probablemente esté presentando un cuadro neumónico asociado o complicado con un probable derrame pleural. Bien, generalmente cuando vemos este tipo de hallazgos sospechamos que el agente etiológico más frecuente va a ser de origen bacteriano. En la radiografía del lado contralateral al que acabo de describir, vemos una radiografía completamente distinta, como pueden ver. Vemos una radiografía igual posterior anterior, donde se ven infiltrados de aspecto reticular, difuso en ambos hemitórax, que suele verse típicamente en aquellas neumonías causadas por agentes atípicos, entre ellas virus. Bien, no es la típica neumonía que vemos en pacientes con SARS-CoV-2, pero más o menos son los hallazgos que veíamos en este tipo de pacientes durante la pandemia. Ahora, este tipo de infiltrados también pueden verse en otros agentes, como puede ser la infección por micoplasma, ¿bien? O en pacientes inmunocomprometidos, en ese caso por infección por VIH, puede sugerir también neumonía por neumocistosis, ¿bien? Así que debemos tener en cuenta que no siempre vamos a tener el típico consolidado como se ve en el lado izquierdo, ¿no? No siempre. Hay alteraciones o cambios y esto no quiere decir que mi paciente no tenga una neumonía. Bueno, entonces, si yo tengo la clínica, la radiografía compatible, puedo hacer el diagnóstico de neumonía, iniciar tratamiento empírico, ¿bien? Pero cuando yo pido o solicito pruebas complementarias ajenas a las que acabo de explicar, en aquellos pacientes que tienen, obviamente, criterios de severidad al momento de la evaluación y en aquellos pacientes en los que yo pienso complicaciones. O sea, en esos pacientes tengo que aumentar mis pruebas diagnósticas o de laboratorio, pedir un hemograma, bioquímica general. Si estoy pensando que un paciente puede estar complicado con derrame pleural, tendré que pedir un perfil de coagulación porque probablemente tenga que realizar una toracocentesis para descartar la presencia de empiema en este paciente. Luego, el estudio microbiológico con lo que viene a ser la realización de gran y cultivos de esputo para gérmenes, ¿no? U otro tipo de estudios microbiológicos como hemocultivos no son tan rentables, ¿bien? Pero las guías recomiendan realizarlas siempre y cuando mi paciente se complique y siempre y cuando mi paciente inicialmente ya tenga criterios de severidad. Entonces, en ellos tengo que realizar sí o sí estudios microbiológicos a pesar que la rentabilidad que tenga para poder aislar el agente etiológico sea poca. La mayoría de casos o reporte de casos dice de que la rentabilidad del cultivo en esputo para hallar un agente etiológico es por debajo del 50%, pero de todas maneras se sigue recomendando hacer ese tipo de estudio cuando tengo los pacientes antes descritos.
No de rutina, solamente en pacientes con severidad y en pacientes con complicaciones. O en pacientes que a pesar de iniciar el tratamiento antibiótico de forma correcta, no muestra mejoría clínica. Obviamente, la determinación de reactantes de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la procalcitonina también son de ayuda, ¿no? Obviamente que los aumentos de niveles de procalcitonina por encima de los niveles de referencia de cada laboratorio nos puede hacer pensar que probablemente la etiología que tenga ese paciente con neumonía sea de origen bacteriano, probablemente. Ahora, si tengo valores de procalcitonina normales o negativos, eso me puede ayudar a pensar de que si inicialmente pensé que el origen de mi neumonía podía ser de origen bacteriano y este es negativo y le coloqué antibióticos, puede hacer que pueda plantear el retiro de antibióticos, porque probablemente sea otro agente causal el que esté llevando a mi paciente a una neumonía. Si un paciente llega, obviamente, con signos o datos de falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, tengo que hacer una gasometría arterial para valorar el estado del intercambio gaseoso en mi paciente, ¿no? Nuevamente, los estudios microbiológicos que ya mencioné, y estas pruebas nuevamente son pruebas que nos ayudan a determinar sobre todo severidad y nos ayuda a pensar en complicaciones en mi paciente. No son pruebas que haga de rutina, pero sí tengo que conocerlas porque si mi paciente no va bien, ¿no? Y tengo que referirlo a un establecimiento de mayor resolución que no sea el mío, tengo que saber cuál es el plan de trabajo en ese tipo de pacientes. Ahora, dentro de lo que es la evaluación de un paciente con neumonía, actualmente disponemos de escalas. Escalas que nos van a ayudar a determinar, aparte de lo que es severidad, ¿no? Tenemos escalas que nos pueden ayudar a determinar lo que es o pronóstico de mortalidad y lo otro nos puede ayudar a determinar el lugar de atención del paciente. Ahora, estas escalas que voy a mencionar no reemplazan al criterio médico, ¿bien? Esas escalas son escalas de ayuda para ayudarme a mí como médico a decidir sobre la atención en mi paciente, pero nuevamente no reemplaza mi criterio como médico. Bien, las escalas que son ya bastante conocidas, tenemos la escala de índice de severidad de neumonía que se llama PCI o escala de Fine, ¿no? Y la otra escala que tenemos a mano es la escala de CURB 65. La escala de Fine es la que nos pronostica o nos habla de mortalidad. Bien. Y también nos habla en qué ambiente, sea ambulatorio o hospitalario, voy a ver a mi paciente. Dentro de la escala de Fine hay una serie de criterios, como ustedes ya lo pueden conocer, en los que incluyen lo que es edad, hallazgos demográficos, hallazgos clínicos, ¿no? También laboratoriales, ¿no? Y determinando del puntaje que yo pueda establecer en mi paciente, lo voy a clasificar en 5 grupos. Si estoy clasificando el grupo 1 y 2, son aquellos pacientes que yo puedo pensar que pueden ser atendidos de forma ambulatoria. Los que caen dentro del grupo 3, tengo que ahí individualizar mi criterio y ver si puede ser de forma ambulatoria u hospitalaria. Y obviamente aquellos que son clasificados en el grupo 4 y 5 son los que definitivamente van a tener que ser atendidos en el ambiente hospitalario. Nuevamente, son scores o escalas de ayuda, ¿bien? Pero no reemplaza el criterio del médico, ¿bien? Porque como ustedes pueden notar, Fine tiene ciertas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago con un paciente joven que tiene afectación multilobar? A ese paciente no lo voy a tratar de forma ambulatoria, va a tener que ir a un ambiente hospitalario, ¿bien? Entonces, son ciertos criterios que tengo que tener en cuenta al momento de utilizar los scores o escalas de severidad. Obviamente que aquellos pacientes que son clasificados en el grupo 4 y 5 tienen mayor porcentaje de mortalidad a los 30 días de haberse diagnosticado la neumonía. Otro score que ayuda y no tiene tantos ítems como Fine, ¿no? Es la escala de CURB y es la que se puede utilizar de forma frecuente en atención primaria. CURB tiene como ustedes pueden ver, 5 criterios, ¿no? Lo que es la edad, el estado de conciencia, frecuencia respiratoria, la presión arterial y lo que es la determinación de la urea. Entonces, CURB sí me va a establecer dónde tengo que ver a mi paciente. Si son pacientes que son catalogados con un puntaje de bajo riesgo, son pacientes que van a ir
atención en la forma ambulatoria. Aquellos que caen en el grupo 2, nuevamente, al igual que en el grupo 3 de FINE, vamos a tener que individualizar el criterio en esos pacientes, ver si van a ser ambulatorios u hospitalizados. Y definitivamente, si mi paciente cae dentro de lo que es el grupo 3 o riesgo alto, van a tener que ser atendidos en el ambiente hospitalario. Bien, una forma corta de evitar, como a veces no disponemos, sobre todo en atención primaria, de pruebas de laboratorio, se puede utilizar el CUR modificado, en donde no se cataloga o no se requiere la determinación de urea. Bien, entonces es una forma práctica, fácil, para poder ver si mi paciente tiene ciertos criterios de severidad y tiene que ir al hospital para ser atendido. Bueno, pero nuevamente son solamente herramientas de ayuda. Bien, prevalece mi criterio como médico. Entonces, con respecto al tratamiento, si ustedes van a revisar las distintas guías que hay actualmente, hay muchas. La última revisión, que es de la TS-ITSA del 2019, hace ciertas recomendaciones. Bien, también es la guía NICE, que es la británica, etcétera. Pero tenemos que ajustarlas siempre a nuestra realidad. Si ustedes leen lo que es la guía ITSA o de la ATS del 2019, si ustedes pueden ver en pacientes que son catalogados para tratamiento ambulatorio o que van a recomendar el uso de monoterapia con antibióticos como puede ser doxiciclina, inclusive macrólidos. Obviamente que eso en nuestro medio no es aplicable. Bien, eso es en el ambiente de Estados Unidos, en donde el porcentaje de resistencia que tenemos frente a estos antibióticos es por debajo del 25%, inclusive en otras áreas por debajo del 10%, cosa que no se cumple en nuestra realidad. Bien, es por eso que les traigo esta pequeña recomendación para el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía española, ¿bien? Que me parece mucho más práctico. Vemos que pacientes que son diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad son catalogados, veo que mi paciente puede ser tratado de forma ambulatoria porque tiene escalas de FINE, entra dentro de lo que es el grupo de FINE en el grupo 1 y 2 o escalas de CURP en el grupo número 1, entonces le voy a dar tratamiento de forma ambulatoria, ¿no? Y obviamente el tratamiento de forma ambulatoria es por vía oral. Recuerden que ustedes en los establecimientos donde van a estar no van a disponer muchas veces de tratamiento antibiótico óptimo, pero eso no quiere decir que no se lo tenga que indicar a mi paciente, ¿bien? Entonces, dentro del tratamiento antibiótico, que es por vía oral, la primera recomendación que hacen es asociar un betalactámico más un macrólido. El macrólido, la finalidad de agregar un macrólido al tratamiento es cubrir agentes atípicos, porque yo no sé quién está causando mi neumonía, pero sí puedo sospechar cuál es el agente. Y obviamente tengo que cubrir neumococo, y obviamente si tengo pacientes que tienen ya más de 65 años y tienen factores de riesgo, tengo que cubrir agentes atípicos, ¿bien? Entonces, dentro de lo que vienen a ser los betalactámicos que sugieren, puede ser el uso de amoxicilina a dosis de 1 gramo cada 8 horas o asociar amoxicilina ácido clavulánico en dosis de 875 miligramos cada 8 horas más el uso de un macrólido que puede ser acitromicina o claritromicina. Bien, con respecto al tiempo de duración del tratamiento, nuevamente, las guías han hecho varios estudios con respecto a eso. Recomiendan que el tiempo de tratamiento debe variar entre 5 a 7 días en un paciente que va a ser atendido de forma ambulatoria. Bien, generalmente se recomienda completar el tratamiento por 7 días. Bueno, si ustedes les gusta revisar artículos, hay ciertos estudios donde reportan que inclusive pueden hacerse periodos más cortos de cobertura antibiótica en pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad. Pero en general todas las guías concuerdan de que el tratamiento debe ser al menos de 7 días. Bueno, recomiendo que cuando asocien macrólidos, al menos manténgalo por 5 días. Los primeros 5 días manténgalo junto con el betalactámico. Bien, encontrarán que en algunas guías de que recomiendan que los macrólidos deberían mantenerse solamente los primeros 3 días. Les sugiero que al paciente cumpla 7 días de tratamiento y los primeros 5 días se le asocie un macrólido.
Ahora, si mi paciente tiene algún tipo de intolerancia a los betalactámicos o a los macrólidos, o mi paciente es alérgico a los betalactámicos, hay alternativas. ¿Qué uso? Uso quinolonas. Dentro de lo que son las quinolonas puedo utilizar lo que es levofloxacino o moxifloxacino. Ahora, cuando utilizo levofloxacino se recomienda utilizar dosis de 500 miligramos cada 12 horas los primeros 2 días. O en su defecto, dosis de 750 miligramos los primeros 2 días y luego completar el ciclo de antibiótico con 500 miligramos cada 24 horas. Bueno, en el caso de moxifloxacino, las dosis son de 400 miligramos cada 24 horas hasta completar el periodo de tratamiento en el paciente. Bien. Nuevamente, hay que tener cierta reparación y cuidado en nuestro medio. Nosotros somos un país muy prevalente de tuberculosis y actualmente estamos viendo mucha resistencia. Y como ustedes pueden saber o saben, dentro del esquema de tratamiento tenemos quinolonas, ¿bien?, que pertenecen al grupo A según la OMS para el tratamiento de tuberculosis. Así que si hay la sospecha de que un paciente puede tener tuberculosis, ¿no?, y no es una neumonía típica y todo lo demás, eviten dar quinolonas por el riesgo de generar resistencia en ese paciente. Bien, por eso nuevamente aquí lo que prevalece es el criterio médico. Y bueno, esta guía recomienda otras alternativas, ¿no?, como el uso de ceftriaxona más macrólidos. El ceftriaxona es una cefalparina de tercera generación que no disponemos en nuestro medio, ¿no?, y que puede ser administrada por vía oral, ¿no? Pero igual tienen que conocer que hay alternativas aparte del uso de betalactámicos como amoxicilina o amoxiclavulánico. Y si mi paciente, fuera de que yo lo veo en el ambiente ambulatorio, en atención primaria, no quita que en algún momento pueda tener, si hago una guardia o estoy de retén, puede haber un paciente que tenga criterios de severidad, ¿no?, y paciente que requiera tratamiento endovenoso. Entonces ahí cambia la figura y cambia el cuadro de mi paciente. Si tengo un paciente con neumonía adquirida en la comunidad en la cual hay criterios de hospitalización, bien, voy a comenzar el tratamiento, deja de ser por vía oral y pasa a ser endovenoso. Obviamente, si mi paciente tolera la vía oral, puede ser un medio para administrar antibióticos, pero generalmente la administración es endovenosa. Bien, en este caso, como primera opción, nuevamente, el uso de betalactámicos más macrólidos para cubrir agentes atípicos. Se puede utilizar lo que es cefalosporina de tercera generación, como es ceftriaxona, cefotaxime, ceftazidime, asociada a citromicina o claritromicina. Bien, en el caso de que no se puede utilizar la primera opción, vamos a la segunda opción. Se puede utilizar fluoroquinolonas por vía endovenosa. Si disponen de esa presentación, ¿no?, porque hay establecimientos que disponen de esa presentación, se puede utilizar quinolonas por vía endovenosa. Entre ellas lo que es levofloxacino y moxifloxacino. Hay que recordar que el levofloxacino debe utilizarse a dosis de 500 miligramos endovenoso cada 12 horas los primeros 2 días y luego continuar a dosis de 500 miligramos endovenoso cada 24 horas hasta completar el periodo de tratamiento de mi paciente. ¿Listo? Y obviamente si sospecho que mi paciente cumple criterios de infección por agentes resistentes como puede ser pseudomonas o estafilococo methicillin resistente, tendré que cambiar mi cobertura antibiótica. En el caso de Pseudomonas, agregar lo que son el uso de carbapenens y en el caso de estafilococo resistente, poder utilizar vancomicina y si el paciente tiene afección renal, linezolid. Pero eso dependerá, obviamente, de qué tipo de paciente y en el ambiente donde me encuentro. ¿Listo? Yo creo que son conceptos básicos que me tengo que llevar para cuando estoy frente a un paciente con neumonía. Y siempre, ¿cuándo sospechar que una neumonía se está complicando? Si al cabo de 48, 72 horas de haber iniciado tratamiento antibiótico de forma correcta, mi paciente no mejora, sigue con clínica y hay empeoramiento, cuidado, se puede estar complicando. Y es ahí donde tengo que ampliar el estudio en este paciente. Listo. Con respecto al siguiente tema, asma es una enfermedad bastante prevalente en nuestro medio. Ustedes ya habrán revisado lo que son las guías GINA y GEMA, que son las que nos hablan acerca o nos dan las recomendaciones de tratamiento en pacientes con asma. El tema que quise traer aquí es el tratamiento en sí o el manejo de pacientes con asma agudizado, porque es una patología bastante frecuente que vemos y muchas veces no se sabe reconocer la gravedad de la crisis asmática y tampoco cómo actuar
frente a este tipo de pacientes. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el asma es una enfermedad, o es un síndrome, mejor dicho, que engloba distintos fenotipos, que van a compartir clínica similar, pero de etiología distinta o diferente. Bien, dentro de cuál es qué es lo que caracteriza al asma, tenemos lo que es la hiperactividad bronquial, ¿no? Y obviamente la obstrucción al flujo aéreo, que puede ser reversible completamente o parcialmente. La definición de asma, como ustedes saben, ha ido cambiando conforme han pasado los años, y esa es la definición actual que hay en las actuales guías. Ahora, ¿qué son, o cuando yo hablo de un asma exacerbado, agudizado, o cuando hablo de crisis asmática? Cuando mi paciente presenta empeoramiento o deterioro de su clínica o síntomas basales. Hay que recordar que cuando sospecho de asma en un paciente, cuando un paciente presenta tos, sobre todo de predominio nocturno, paciente que presenta disnea, obviamente sobre todo al esfuerzo físico, el paciente que tiene opresión torácica y obviamente sibilancias. Recuerden que los síntomas de asma suelen empeorar o son de predominio nocturno, ¿bien? Pero en pacientes mal controlados o pacientes que ya tienen asma severa, los síntomas pueden ser de tipo persistente, ¿bien? Entonces, cuando presento este empeoramiento o deterioro, tengo que pensar que mi enfermedad está exacerbada o agudizada. Y, nuevamente, la mayoría de pacientes que van a estar exacerbados van a ir a atención médica y sobre todo a urgencia. Y ustedes van a ser guardias, entonces van a tener que saber cómo actuar con un paciente que está frente a una crisis asmática. Dentro de los factores que van a exacerbar o van a favorecer la presencia de una agudización de asma son diversos. Bien, tenemos factores ambientales, entre ellos la polución. Pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a pólenes y están expuestos a este tipo de alergenos, pueden presentar este tipo de exacerbación. Obviamente en nuestro medio no es frecuente ver eso, es mucho más frecuente en otras realidades, ¿bien? Pero sí en nuestro medio, sobre todo en pacientes que tienen el fenotipo alérgico, que tienen alergia a lo que es ácaros de polvo o determinados hongos, si están expuestos a estos alergenos pueden presentar exacerbaciones o agudizaciones. Dentro de lo que son otro tipo de factores es el consumo de fármacos, entre ellos muy importante AINES, bien, betabloqueantes, bueno, en pacientes que tienen alergia sospechada o confirmada a ciertos alimentos y presentan asma, si tienen una ingesta inadvertida de estos alimentos, pueden también presentar crisis de asma. Bueno, y también obviamente factores laborales, etc. Tengo que conocer cuáles son mis factores desencadenantes y obviamente y en ese momento determinar en mi paciente qué le pudo haber ocasionado la crisis o agudización de asma. Una cosa muy importante que no está en esta tabla es que las infecciones virales son una causa frecuente de agudización de asma, por si acaso, las infecciones por virus. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de la exacerbación de asma, tenemos que la agudización se puede clasificar en una agudización, una crisis leve, moderada o severa. Y hay otro acápite aparte que hablamos de crisis de riesgo vital. Bueno, que veremos más adelante. Obviamente, para establecer la gravedad o severidad de mi crisis asmática, tengo que ver ciertos parámetros, en los que incluyo yo hallazgos clínicos, ¿no? Signos en el paciente y obviamente también pruebas de constricción. Puede proceder al alta, obviamente siempre con tratamiento broncodilatador y tratamiento corticoideo para los días consecutivos, ¿no? Se recomienda nuevamente el uso de prednisona, bien, ya a la dosis que acabo de mencionar, pero se recomienda no sobrepasar la dosis de 50 miligramos al día. Y se recomienda solamente un tiempo de tratamiento de 5 a 7 días, que es una pauta corta, y eso no requiere pauta descendente en este tipo de pacientes. Ahora, si mi paciente al cabo de las 3 horas de haber dado corticoides, broncodilatadores, corticoides inhalados, no mejora, es un paciente que tiene ya criterios de hospitalización. Y sobre todo si el paciente requiere tener oxígeno, ¿no? Para mantener saturaciones por encima del 93%. Bueno, entonces tengo que saber cuándo mi paciente va a ser hospitalizado,
cuándo va a ser dado de alta, etcétera. Como creo que el tiempo ya se acaba, un ratito. ¿Cuándo mi paciente debe ser derivado a un especialista? ¿No? Cuando mi paciente ha tenido una crisis grave o de riesgo vital, obviamente. Si mi paciente tiene crisis reiteradas que requieren atención, debe ser evaluado por un neumólogo. Si mi paciente requiere hospitalizaciones frecuentes, si mi paciente es gestante, si estas crisis son desencadenadas por alergenos, por fármacos antiinflamatorios, etcétera, y tiene comorbilidades, debe ser evaluado por un médico especialista. Entonces, lo tengo que saber yo como médico de atención primaria porque tengo que saber cuándo mi paciente tiene que ser derivado al hospital. Y creo que eso es todo y gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a hacer la entrega de su certificado de participación y también nos colocamos para la foto protocolar.